Hola de nuevo, ya estamos en nuestro tercer episodio de esta serie donde estamos hablando sobre la dermatitis atópica. En capítulos anteriores ya hemos hablado de qué es, cuáles son sus principales síntomas y también hablamos de un tema muy interesante que es la psicodermatología. La dermatitis atópica es una enfermedad crónica de la piel que se presenta con mayor frecuencia en la infancia. Se estima que alrededor del 20% de infantes presentan este padecimiento y su diagnóstico es recurrente durante los primeros años de vida de los niños. Así que hoy vamos a profundizar más en este tema y en específico en cómo afecta a los pequeños de la casa. Yo soy Jimena Alexia y este es el podcast de Medical Impact. Hoy nos acompaña la doctora Paulina Bujanos Ramos, que tiene para ayudarnos a resolver nuestras dudas sobre la dermatitis atópica en pacientes pediátricos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, pues para comenzar, pues vamos con nuestras siguientes preguntas, doctora. Ya comentamos que la dermatitis atópica afecta aproximadamente el 20% de los niños. ¿Cuáles son las principales causas de la dermatitis atópica en pacientes pediátricos? Pues mira, para empezar, qué bueno que mencionas esta estadística, porque sí es una estadística importante. Sabemos que es un promedio ese 20%, puede ser un poquito más, un poquito menos, depende de algunos factores, por ejemplo, el país donde lo estudies o el grupo étnico, ¿no? Y justamente por esto es que es como tan variable, incluido lo de las causas, ¿no? En medicina le decimos multifactorial, que básicamente quiere decir que una enfermedad tiene muchas causas, ¿no? No podemos culpar a un solo factor o a una sola situación. Y entonces, si lo dividimos en dos grandes grupos, vamos a tener las causas o los factores genéticos y los ambientales. Dentro de los genéticos, sabemos que ya he estudiado la dermatitis atópica, que existe un factor, digamos, como familiar, es decir, los niños que tienen antecedentes familiares de atopia, que por atopia se entiende no solo dermatitis atópica, sino también asma o rinitis alérgica, los niños que tienen como estas antecedentes en su familia, llámese mamá, papá, hermanitos, pues van a tener un mayor riesgo. De hecho, está estudiado que así de todos los niños con dermatitis atópica, el 70% tienen ese antecedente en su familia. Entonces es muy importante, ¿no? Ya si nos vamos un poco más a detalle como molecular de la parte genética, sí sabemos que hay varios genes que están estudiados, que tienen mutaciones. El que más se conoce es el gen de la filagrina, que todos son como muy importantes para la piel y sus diferentes capas y demás, que cuando hay estas mutaciones se ha visto que pues estos niños son más propensos, ¿no? Aunque no podemos culpar únicamente a estas mutaciones, ya que te comentaba que están los factores ambientales, ¿no? Los factores ambientales van desde climas muy secos, con poca humedad, con mucho calor, la contaminación ambiental, o sea, del aire per se, y algunas otras situaciones, como si se bañan con agua muy caliente, si frotan la piel y demás, ¿no? Entonces, es como un abanico de causas que todas juntas van sumando de a poquito y es lo que termina por ocasionar la dermatitis atópica, que al final del día y a grandes rasgos es una alteración importante en la función que tiene nuestra piel como barrera, ¿no? Como barrera para no dejar entrar, por ejemplo, microorganismos, alergenos u otras sustancias y también agua, ¿no? Que no entran y no salgan. O sea, si yo me meto a una alberca, no me inflo como esponja, ¿no? No absorbo porque mi piel tiene esa función y también el agua natural de mi piel no se evapora así si yo salgo ahorita al calor, porque tiene esa función mi piel, ¿no? Y entonces el problema de la dermatitis es esa, que hay una alteración en la barrera cutánea de la piel. Qué interesante saber esto, y algo que me llamó mucho la atención es que influye el clima. O sea, que por ejemplo si hace mucho calor, si hace mucho frío. Qué interesante, con razón a veces sentimos como sensaciones de mucha comezón o así, que nos preguntamos ¿pero por qué ahora tengo más comezón de lo normal? Y vaya, está bien porque el clima influye mucho. ¡Qué interesante! ¿Qué tal? Y bueno, pues ahora vamos con nuestra siguiente pregunta. Hablamos de que existe un factor hereditario. ¿Cómo determina esto? ¿Existe algún estudio que nos pueda indicar que nuestro hijo es propenso a tener dermatitis atópica?
Mira, la verdad estaría increíble que pudiéramos saberlo con anticipación, pero como tal no existe. O sea, sí, en pediatría tenemos varias cosas que son muy conocidas en los bebés cuando nacen, que si el tamiz metabólico, el auditivo, el cardiológico. Todas esas son pruebas que hacemos antes de que se presente la enfermedad para saber que el bebé es propenso o la va a tener, ¿no? Desafortunadamente no existe una prueba de tamizaje como tal para la dermatitis atópica. Lo que sí podemos hacer es justo lo que te decía, ¿no? Si ya sabemos que la mamá y el papá, o uno de los dos, o el hermanito, tiene cualquiera de estas de dermatitis atópica, asma, rinitis alérgica, pues ya sabemos que ese niño tiene más riesgo. Así, viéndolo en números, por ejemplo, un niño que tiene a uno de sus papás, al que sea, con alguna de esas enfermedades, tiene 2 a 3 veces más riesgo de cualquier otro niño de tener dermatitis atópica. Y cuando son ambos padres los afectados, aumenta de 3 a 5 veces la probabilidad. Entonces sí no tenemos pruebas, pero si tenemos a un niño que la mamá es asmática y el papá tiene dermatitis atópica, pues ya sabemos que ese niño tiene un riesgo importante. Oh, ok, entonces ya aquí ya nos estamos dando cuenta de que sí, o sea, sí puede ser hereditario el problema. O sea, si alguien lo tiene ya de raíz, bueno, el problema, que sí puede ser. O sea, como también como no, como también puede ser que sí. ¡Wow! Cada vez nos va quedando más claro de dónde viene la dermatitis atópica. ¿Qué tal? Y bueno, entonces ahora vamos a la siguiente pregunta. En cuanto a pacientes pediátricos, entiendo que existen varias fases clínico-evolutivas de acuerdo a sus lesiones. ¿Dónde y cómo se presentan? ¿Nos podrías explicar un poco más de cómo son estas fases? Claro que sí. Mira, la dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que tiene una presentación clínica muy, muy variable, ¿no? Entonces vamos a empezar por la presentación dependiendo de los grupos de edad. Entonces no afecta igual a un bebecito que a un niño más grande de primaria o a un adolescente. Entonces sabemos más o menos que de los 0 a los 2 años es la primera forma de presentación. Ahí son lesiones en la piel que son son las que se ven muy rojas, como muy inflamadas. De hecho, hay como una frase que luego dicen que la piel llora, se le llama eczema exudativo, que el exudado es como esa agüita, porque si nos acordamos que estaba hablando de la barrera cutánea, que hace que el agua no entre y tampoco salga, si está lastimada la piel o no está íntegra esa barrera, pues el agua de nuestra piel sale. Okay. Entonces, son lesiones que se ven así como súper inflamadas, súper rojas, como con agüita, así, ¿no? Y los lugares que más afecta es el cuero cabelludo, la carita, principalmente las mejillas, y las áreas extensoras, ¿no? Como las partes de afuera, de los bracitos y de las piernas. Y ya en niños más grandes, en adolescentes, desde los 2 años hasta por ahí de los 16, hemos visto que se presenta de una manera diferente, ¿no? Sí pueden tener este tipo de lesiones, pero también, como es una de las características más importantes de la dermatitis atópica es la comezón, se rascan mucho. Okay. Porque es un prurito muy, muy intenso y entonces se rascan y el rascado crónico lleva a un tipo de lesión que se llama liquenificación, que básicamente engrosamos un poquito la piel, o sea, de tanto rascar se engrosa y se pigmenta más, ¿no? Y entonces en niños más grandes, pues que sí ya llevan años rascándose sus lesiones, vamos a encontrar este tipo de lesiones, también podemos encontrar estas como exudativas y en ellos se presenta en otros lugares, ¿no? Ya no es tanto en la carita, es un poco más en el cuello y en las superficies flexoras, ¿no? Los bebés eran extensoras y las flexoras son, por ejemplo, aquí como donde está el codo, la parte de adentro, el pliegue, también por atrás de las rodillas, que es un pliegue, en muñecas y en tobillos, ¿no? Entonces esas son las más diferentes. Y también puede dividirse como en aguda, subaguda y crónica, ¿no? Subaguda es esto que te decía, las lesiones súper rojas, como intensas, vivas, con agüita. Y ya como se van haciendo cada vez más, incluso pueden tener como algunas ampollitas y la verdad es que se ve muy aparatoso, puede tener costras, ¿no? La parte más subaguda ya no se ven tan prendidas, ya se ven más rojitas, un poco más secas, ya sin tanta agüita. Y las crónicas es lo que te decía, ¿no? La liquenificación, que tal vez ya no es como esa lesión activa, pero pues ya es
o sea, lo que pasa después de años y años y años de rascarte. Entonces son como esas las fases y las formas de presentación. Oh, ok. Y por ejemplo, la pigmentación, por ejemplo, en la parte externa del codo, que sean muy oscuros y así como, ¿por qué? Justo porque al nosotros rascar mucho la pielecita, pues se lastima. Entonces se van generando cambios. Y digo, la piel tiene muchas capas, ¿no? Hasta arriba es el estrato córneo, que justo es el que hace como esta función de barrera. Y entonces si nosotros lo lastimamos cada vez más y más y más, se va modificando y entonces se va engrosando y también como parte de ese grosor va cambiando un poquitín la pigmentación. Ah, interesante. Ahora ya sabemos la raíz de por qué los codos se ven más oscuros o las rodillas, ¿no? Que también es una parte, que siento que es una parte como muy complicada del cuerpo también como al tallarnos o cosas así, que por más que uno se talle, es que ¿por qué? Los sigo teniendo más oscuros de lo normal y es por las capas, ¿no? Que tienen. Ya sabemos la raíz, ya puedo dormir tranquila el día de hoy y ustedes también después de saber la pigmentación de codos y rodillas. Magnífico, doctora. Ok, vamos con la siguiente pregunta, que la verdad es que sí nos quedó. Yo sí tenía la verdad mucha curiosidad sobre los codos y eso decía como ¿por qué? Ok, nuestra siguiente pregunta es, en el caso de los pacientes pequeños, ¿por qué existe una tendencia a que ellos desarrollen dermatitis atópica? Pues mira, así como todo en los bebés, todos sus sistemas, sus órganos, todo es diferente al de los adultos, no está totalmente maduro y entonces hay ciertas diferencias que los hacen mucho más propensos. Para empezar, su piel es más delgadita, ¿no? Sobre todo en los primeros meses de vida es mucho más delgadita de este estrato córneo que yo mencionaba, que es la capa de hasta arriba de la piel. No tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, no tiene completa esta función de barrera, ¿no? O sea, no es que no sirva para nada, pero no está totalmente desarrollada como lo está en nosotros los adultos. Y entonces, entre eso, o sea, que es más delgada, no está totalmente desarrollada la función de barrera, pues obviamente se hacen mucho más propensos a que les dé o dermatitis atópica o cualquier otra cosa de la piel. Ah, no, la verdad es que se está poniendo el tema muy interesante, la verdad, porque ahora nos empezamos a cuestionar y justo a responder cosas que tal vez en el momento era como, no lo estoy entendiendo, y ahorita que ya se nos está aclarando todo esto es como, órale, ya entiendo, o sea que sí tiene que ver pues desde nuestra infancia, o sea, tiene que ver todo esto, la raíz desde ahí. Por eso hay que cuidarnos. Entonces es muy importante desde niños entonces cuidarnos la piel, ¿cierto, doctora? O sea, súper cierto. Así sí, desde o sea, el día 1. Desde el día 1, sí. Hidratarla, tomar agua, me imagino que también es muy importante para hidratarla. Justo como nos tallamos al bañarnos, tipos de crema para evitar lesiones. Qué interesante, de verdad. Vaya que sí es un tema muy interesante. Y nuestra otra pregunta para finalizar es: quisiera saber cómo enfrentarnos a la dermatitis atópica cuando nuestros pequeños, que no saben controlar las molestias, presentan algunos de los síntomas de los que ya hemos hablado. Ok, pues justo ahorita, como que lo mencionaste, lo primero, si como papás, porque obviamente los niños pues no, pero si como papás o cuidadores de un bebé, de un niño, nos damos cuenta que tiene como este tipo de lesiones, estamos viendo que hay algo raro en su piel y decimos, ¿no será dermatitis atópica? Antes de buscar en internet, antes de los remedios caseros, antes de lo que al vecinito también que tiene dermatitis le dejaron, lo primero es ir a valoración, ¿no? Porque la verdad es que la piel es una ventana inmensa de cosas que pasan en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces puede ser una enfermedad o afectación específicamente de la piel, o también puede ser el reflejo de algo que está pasando en otro órgano o en otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces hay que llevarlo a la valoración, idealmente con un pediatra, y ya el pediatra es el que se encarga de revisarlo, interrogar a los papás, de los síntomas y demás, y ya, en caso de que diga sí es dermatitis atópica, pues ya el pediatra canaliza o refiere a la familia con el especialista en piel de niños, porque no es lo mismo. Entonces necesitamos mandarlo con un dermatólogo pediatra, ¿no? Nuestra función como pediatras es decir, solo es dermatitis atópica, no es otra cosa, no lo estamos confundiendo con nada más, el resto del niño está bien, ok, ahora sí, dermatólogo o dermatóloga pediatra es el que da todos
los detalles del tratamiento, ¿no? Desde las medidas que decías del cuidado de la piel hasta el tratamiento farmacológico, que casi siempre es tópico, o sea, que se ponen, o en casos como más extremos puede llegar a ser tomado, ¿no? Y algo muy importante es recalcar que ambos son súper importantes, porque luego decimos, pues ya tengo la medicina, ¿para qué hago todas las cosas de que si el baño y no sé qué? Claro. Y entonces si no hacemos las dos, no va a funcionar. Y a ver, y otra duda que surgió, ¿qué diferencia hay, doctora, entre un dermatólogo pediatra y un dermatólogo de adultos? Ay, qué interesante pregunta. A ver, sí. Pues mira, para empezar, los dermatólogos pediatras son pediatras. O sea, son pediatras que hicieron todo pediatría, tienen todo el conocimiento de los niños y después hicieron una subespecialidad en dermatología pediátrica. La cuestión es que, como decíamos que todo es diferente en los niños y en los adultos, las enfermedades también. Y entonces tal vez, no sé, por ejemplo, ¿no? Los dermatólogos de adultos tal vez se ven muchas cosas de la piel que están relacionadas a la diabetes, ¿no? Y la diabetes la verdad es que no es algo tan común en pediatría. Y entonces, al principio lo decías, ¿no? La dermatitis atópica es muy de la población pediátrica. Y entonces el tipo de enfermedades de la piel sí son diferentes. Y entonces, así como tal vez un dermatólogo pediatra le llega a un adulto y dice, no dudo que lo puedan hacer, pero no es lo ideal. Y también para darle el tratamiento más integral, porque como veíamos, no siempre viene solita la dermatitis, viene con más cosas. Y entonces es importante que sea pediatra. Ah, muy interesante. Y bueno, finalmente, una conclusión que nos quiera dar para cerrar este tema. Pues mira, que la dermatitis atópica es una enfermedad relativamente frecuente en la población pediátrica, que en el momento en que, después de haber escuchado este podcast, hay algún adulto cuidador de un niño, de un bebé, diga, creo que puede tenerlo. Justo lo que decíamos, no automedicarse, no buscar en internet qué ponerle ni nada, llevarlo a una valoración y de ahí de esa valoración lo que se le recomiende, seguirlo al pie de la letra, ¿no? Incluso todos en general deberíamos de tener como ciertos cuidados de la piel que la verdad es que no tenemos, como que culturalmente nos encanta tallarnos con el zacate, ¿no? Ajá. Y la verdad es que no, o sea, todos debemos de cuidar nuestra piel, tengamos o no dermatitis atópica, que empieza por no tallarse la piel, no lavarse, bueno, bañarse con agua súper caliente, porque hablábamos del calor, exacto, sí del calor. El jabón que usamos, yo sé que también nos encanta usar jabones que huelen súper rico y tienen colores también exóticos, pero todo lo que es color y aroma son químicos, a final de cuentas, químicos que se le agregan al jaboncito para que huela rico y se vea padre, y todo eso, pues ya vemos que va irritando como que le agrega la canastita, ¿no? De factores de riesgo para que nos lesionemos la piel. Siempre lo que decías hace rato, ¿no? Humectar. Salimos de bañarnos, cremita en todo el cuerpo, ¿no? Porque es justo en el momento en que más absorbe y ahí le ayudamos a nuestra piel. Básicamente es ayudarle a tu piel, ¿no? Yo sé que tu función es ser una barrera, pero no la voy a destruir tallándote y te voy a ayudar a que estés lo más sana posible, humectándote y tratándote bonito. Ay, qué bonito. Sí me gustó la conclusión de la doctora. Hay que tratarnos con mucho amor y cuidar nuestra piel de manera muy bonita. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión y agradezco mucho a nuestra invitada de hoy, que fue la doctora Paulina, por habernos acompañado. Recuerden que es muy importante consultar al médico para tratar esta o cualquier otra enfermedad. Y los invito a ver los episodios anteriores en las plataformas importantes de podcast y en YouTube, donde nos pueden dejar sus dudas y comentarios. Yo soy Jimena Alexia y nos vemos en el próximo episodio.